diversidad de letras LGBTI, las compañeras transexuales y los compañeros transexuales son los que todavía tienen una agenda muchísimo más amplia de pendientes, y que en eso nos tenemos que enfocar todas estas letras para seguir trabajando, y que realmente hoy nos vamos a disfrutar, y Paco tendrá que hacer válido todo esto que ha hecho en su cajita feliz. Muchas gracias, Paco, de verdad, y mucha suerte. Es lo bueno de traer invitadas parejas, pues, así nunca va a haber una crítica que le desanime a una, pues, ¿no? Entonces, por eso nada más, cuando hagan presentaciones, invitan nada más a sus amigas, ¿no? Y ya después las críticas llegarán por Facebook y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, a continuación le damos, otra amiga, le damos la palabra a Norma Lorena Loaiza Cortés, ¿no? Norma, desde el Consejo de Prevención y Consejo para Prevenir y eliminar la discriminación en el Instituto Federal del COPRED, yo creo que ha hecho un trabajo analítico muy importante, y tuvimos una gran fortuna de encontrarnos en un seminario que organizamos este año, y que nos abrió la posibilidad de empezar a ver el asunto de las políticas públicas antidiscriminatorias con un sentido de esperanza, porque en ocasiones ustedes saben que muchas de ellas a veces parecieran algo inasible para la población, o muy alejadas de la población. Y Norma, yo creo que tiene esa gran facilidad de transmitirnos esos conocimientos de forma muy didáctica y personal, y hacernos además llenarnos de entusiasmo por aprender de eso. Le agradecemos a Norma su presencia, es una gran aliada también, y eso nos da mucho gusto. Y ojalá podamos seguir estableciendo colaborando en nuevas actividades próximamente. Le damos la palabra. Bueno, yo nada más quiero reclamar, porque a mí no me enseñaron a jotear cuando estuve en maquillaje. Y a mí ya quiero reclamar, porque cuando estuve en el a mí no me tocó. Entonces hay que, y no veo el módulo en el manual, entonces yo creo que hay que incluirlo. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí, de encontrarme con gente que además, siempre que vengo a estos eventos me encuentro amigos, me encuentro aliados, excompañeras de trabajo que tengo aquí sentadas junto a mí, que da muchísimo gusto verlas. Y bueno, amigos todos, y es cuando yo siento que realmente podemos hablar de una comunidad. Siempre es un debate, ¿no? Si es población, si son personas, si son comunidad, si no son comunidad, si son colectivo. Cuando vengo a estos eventos y me encuentro tanta gente querida, ¿no? Con tanta gente que ha compartido causas por mucho tiempo, yo sí me siento parte de la comunidad. Y además debo decir que el asunto del reconocimiento a lo que es diverso y diferente siempre lo he considerado una causa personal. Todos somos diferentes de algún modo, y eso no nos quita la posibilidad de podernos reencontrarnos con los otros y reconocernos a nosotros mismos. Yo siempre me he sentido afortunada de poder compartir con personas que además tienen este mismo pensamiento en diferentes espacios. Y aquí con Paquito, bueno, pues además es muy divertido y muy ameno. Entonces agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí en un día que además también considero de orgullo, porque el haber llegado, el logrado lo que hemos logrado, que ya se ha mencionado quienes me antecedieron en las distintas mesas, ha sido de alguna manera el haber entendido que es una condición indispensable para avanzar como sociedades democráticas. Aceptar las diferencias, aceptarnos plurales, diversos, y verlo como una ventaja, como una enorme posibilidad de poder que cada quien ponga diferentes cosas y avancemos todos juntos. Entonces, para mí también es un motivo de orgullo el poder estar hoy compartiendo aquí con ustedes. Y bueno, pues me invitaron, me enseñaron los materiales, y debo decir que me parecieron una propuesta muy interesante, y me parece también que es la materialización y una sinergia exitosa entre los tres componentes que se necesitan para efectivamente cambiar las políticas públicas y hacer incidencia en ellas, y que es el ponerse de acuerdo entre las organizaciones de la sociedad civil, los entes públicos y la población en general. Específicamente estamos hablando de población diversa, pero eso no quiere decir que no nos sintamos incluidos todos. Estos manuales, este material, que ahorita voy a pasar a comentar lo que me parece más interesante de ellos, son la materialización de eso. Todas las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, redes, e incluso de manera individual, como ya mencionaba LOL, de alguna manera nos hemos propuesto la incidencia.
hacer una incidencia efectiva, cambiar las cosas que no nos gustan y que además nos resultan injustas y excluyentes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es el primer paso como para lograr efectivamente incidir en las instituciones, en las leyes, en las políticas públicas, en los programas, en las acciones y en la sociedad en general? Bueno, pues este es un buen modo de empezar. Y esa es una de las cosas que más me gusta de los materiales, que sin ser un manual de primero A y luego B y luego C, de alguna manera provee de los materiales indispensables para poder hacer una incidencia efectiva. ¿Cuáles son estos? Bueno, los voy a decir en el orden que a mí me parece que pueden ir, pero eso no significa que sea un proceso dialógico, es decir, que siempre vaya en el mismo sentido, ¿no? El primero es el hacer trabajo con la propia sociedad civil. Esta es una condición indispensable para hacer avanzar agendas de derechos humanos, no solamente los que tienen que ver con la igualdad y no discriminación, sino con los derechos en general. El fortalecimiento de capacidades ciudadanas es lo que tenemos hoy en nuestras manos. ¿Cómo le hacemos para que también avancemos como sociedad civil, como una sociedad civil sensibilizada, informada, que de verdad promueve, que de verdad incida? Y esta es una excelente manera de hacerlo, porque parte de las personas, del trabajo con las personas, del diagnóstico y las vivencias que las propias personas aportan. Tiene un marco teórico muy interesante acerca de la discriminación, porque además, lamentablemente, las prácticas discriminatorias en diferentes ámbitos de la vida de las poblaciones diversas y de la población en general están lejos de ser erradicadas. Todavía hay muchos espacios de muchos tipos en donde el considerar a las personas diferentes y por lo tanto negarles derechos es una realidad. Y ese es un diagnóstico que tenemos todos, ¿no? De alguna manera lo aportamos en estas experiencias y enriquecemos nosotros y enriquecemos a las personas a nuestro alrededor. Entonces, en ese sentido, me parece que es un buen modo de avanzar. Tomando también el tema de la igualdad y no discriminación, pasamos a la siguiente parte, ¿no? Que es el del marco jurídico. El derecho a la igualdad y a la no discriminación es quizá uno de los que están como componente de los marcos normativos de derechos humanos a nivel internacionales, regionales, nacionales y locales, prácticamente desde el principio, ¿no? En que se empiezan a generar marcos normativos a favor de los derechos humanos. Sin embargo, el haberlos enunciado no era suficiente, porque hubo que irles agregando cosas y definiéndolos mejor. Y no hemos terminado. El reelaborar los conceptos alrededor de lo que es el derecho a la igualdad y no discriminación tiene que seguir siendo un trabajo en el que participemos todos, porque las formas en que la discriminación y la inequidad se expresan son muchas y múltiples, ¿no? Y generalmente, bueno, pues estos marcos normativos no están escritos en piedra, tendrán que ser modificados y adecuados, y ese es un trabajo en el que tendremos que participar todos, ¿no? Y en el que seguimos participando. Digo, la discriminación lamentablemente es una realidad prácticamente a nivel global. Hay muchísimas formas en las que se expresa. Entonces, bueno, pues ya digamos que avanzamos en hacer una sociedad civil fortalecida, sensibilizada, conocedora. Tenemos los marcos normativos que nos rigen a nivel nacional, regional, local, ¿no? Y entonces el siguiente paso que yo encuentro muy pertinente también es, bueno, y las instituciones que están obligadas de garantizar, promover los derechos humanos para todas las personas, ¿qué hacen? ¿No? ¿Cómo este marco normativo se traduce en acciones efectivas y que realmente no sean significativas, que realmente están orientadas no solamente a atender necesidades, sino a defender derechos, ¿no? Y entonces llegamos a la siguiente parte, que es las instituciones. ¿Qué hacen las instituciones? ¿Cómo están aplicando? ¿Cómo están entendiendo estos marcos normativos? ¿Cómo están incluyendo la participación de la ciudadanía? ¿Cómo se están haciendo políticas públicas incluyentes? Si se están haciendo y si no se están haciendo, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Y en ese sentido, la tercera parte es justamente la de decir, estas políticas públicas son o no son garantes, promoventes de derechos para todas y todos, ¿no? Entonces, los tres componentes quedan muy bien para fortalecer a las capacidades ciudadanas y también para avanzar en la construcción de agendas de derechos humanos. Y además de que estén incluidos todos quienes intervienen en ellas, ¿no? Quienes hacen los análisis de estas políticas, quienes las instrumentan, quienes observan que tengan un marco de legalidad y sobre todo
¿cómo hacemos para que las personas las conozcan y exijan sus derechos? Porque esa es una condición indispensable. Aquí ya se ha repetido varias veces, pero es completamente cierto. Información es poder. Y entonces aquí no solamente tenemos información, tenemos armado un módulo muy interesante para fortalecer las capacidades de todas y construir agendas de derechos más efectivas. Y ya que y vamos hacia adelante, yo le agregaría uno. Analicemos el presupuesto. Yo le agregaría uno. No, es que el punto es justamente ese. Más allá de los números, lo que es muy interesante son las decisiones políticas que hay atrás de la asignación de presupuestos. Y esto es como un meme que es muy popular en el Facebook. De la misma manera que si no te llaman, no te escriben, no le importas, si no estás en el presupuesto, al gobierno no le interesas. Lamento informar. Entonces, ¿pero cómo llegamos a eso? Entonces, esa es una manera. Y entonces a lo mejor vamos a ir allá al Info a pedir, ¿no?, las asignaciones presupuestarias, ¿no? Sería muy bonito despertar ese interés en la ciudadanía. Este es un modo, pero a lo mejor a otro colectivo, otra red que haya participado en todo este proceso, se le ocurre otro modo de generar acciones de incidencia. Igual que se me ocurre a mí por política de formación profesional. Quiero aclarar, ¿no? Pero a mí, aparte, porque sí sería muy interesante saber cuáles son las apuestas verdaderas en políticas públicas de los gobiernos, y estos materiales son toda una provocación para hacer en este tema y en muchos otros. Bueno, ¿y qué están haciendo en otras cosas? ¿Qué están haciendo? ¿De veras garantizan, promueven los derechos como están comprometidos los Estados por esta? Pues yo quiero pensar que sí, pero preguntemos aquí del grupo, pidamos información, analicemos, fortalezcámonos como sociedad civil, y yo creo que esa es la mejor manera de seguir avanzando en este. No quisiera decir cosas que ya se han dicho, como las de que son trabajos colectivos, ¿no? Felicito enormemente al PIEF por esa iniciativa, a todas las organizaciones que participan, a los entes públicos que apoyaron la iniciativa, aquí a Lupita, que yo sé que es una defensora dentro y fuera de sus horarios de trabajo, trae superpuesta la camiseta, y es toda una inspiración para junto a él. Entonces, agradezco muchísimo la invitación, los invito a que los conozcan, a que los usen, los repliquen, ¿no? Porque finalmente para eso están hechos, y me siento muy contenta y muy agradecida de haber estado aquí. Muchas gracias. Oyendo a estas mujeres, pues por eso se siente uno medio tonta, ¿verdad? Pues, tengo que meterme a estudiar más. Y es cuando se siente uno muy orgullosa de hablarse en femenino, porque efectivamente se logra, ¿no?, expresar la inteligencia esa negada por muchos machos y por un sistema patriarcal que nos ha costado mucho trabajo derribar, que nos sigue costando mucho trabajo derribar, ¿no? Bueno, y por último iba a decir, pero no, pues no, espero que sea por siempre. Una amiga muy querida de hace muchos años, afortunadamente, sí, compañera hombro a hombro de muchas batallas, ¿no? Paulina Martínez, que en verdad es un placer para mí también contar con su presencia, porque Paulina creo que es de las pocas mujeres que han sabido interpretar muy bien algunas necesidades de cierto grupo de poblaciones, de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres gay, pensando en esto que también hace el PIEF, no solamente en la incidencia política, sino también en el bienestar personal. Y eso creo que es un trabajo muy meritorio que se tendría que estar reproduciendo, que desafortunadamente a veces no vemos que se replique con suficiencia, pero hay que agradecer que Paulina siga en esto de manera muy persistente, de manera muy inteligente, y que además lo haga con un entusiasmo y un cariño en verdad encomiable. Para mí también me da mucho orgullo que esté acompañándonos el día de hoy, porque es una gran amiga y es una persona muy inteligente que valora en lo personal, y bueno, pues le damos la palabra a ella. Gracias. Me gusta. Sí. Soy bien barbera. Muchas gracias por tu invitación y por la participación para comentar estos materiales muy interesantes que, bueno, a mí me parece que siempre es importante tener materiales especializados, porque además una cosa que a mí sí se me ha dado es buscar materiales de otros grupos, y que realmente lo que hay de difusión muy accesible y a la mano casi siempre son materiales de otros países.
lo que está en la red casi siempre es de España, hay mucho trabajo de Colombia, hay mucho trabajo de Argentina, entonces a mí me parece que en lo particular complementar también esta información con algo que es el toque mexicana o mexicano, creo que es algo muy importante, porque a veces sí se pasa mucho el tiempo, y me ha pasado a mí, hago activismo, mis grupos, etcétera, pero no dejo huella de lo que estoy haciendo. Entonces algo muy importante es siempre dejar algo por escrito, siempre es algo que a veces se deja de lado, entonces por eso es un registro no nada más de lo que se puede hacer, sino de lo que ha hecho tu grupo, tu organización, más lo que son los demás colectivos. Entonces, y por supuesto siempre están para la renovación, porque hay nuevas situaciones que se van presentando, tanto en las nuevas identidades, que serán nuevas porque se van mencionando, aunque siempre han existido, pero que a lo mejor en el LGBTI no están apareciendo, y que el año que sigue ya se mencionarán otras identidades y será necesario modificar estos materiales. Por lo pronto, a mí me parece que efectivamente se conjuntan varias cosas, porque lo que son los talleres de sensibilización, pues a veces pareciera que ya es lo que todo el mundo hace y que ya no se necesitan, porque la gente pues le da mucho por dar talleres de género, de feminismo, de diversidad, de derechos humanos, y la gente se queda ahí. A lo mejor en la parte de esto ya me siento a gusto con mi identidad, me identifico con un conjunto, pero me quedo hasta ahí, porque además en el actuar de la gente en México siempre está la idea de que yo no confío en mis instituciones porque nunca funcionan y porque ya está más que comprobado, aunque la mayoría jamás ha ido a presentar una queja formalmente, pero dice no sirve para nada, no funciona, etcétera, etcétera. Entonces la parte de responsabilidad ciudadana es la que se ha quedado de ladito. Si yo ya me acepto, yo ya exijo mis derechos, pero no voy y hago que también haya un registro cuando se requiere una denuncia. Y me parece que es muy importante presionar de ambos lados, presionar a que yo haga mi parte ciudadana y presionar a que el gobierno cumpla con lo que me prometió y me ofreció, porque además pareciera, ¿no?, en este momento que con la diversidad sexual muchas cosas ya se cumplieron, pero de hecho la población, y ya que alguien mencionó el Facebook, está muy todavía en la idea de que para tener respeto necesitamos hacer cosas para merecer. Hay mucha gente que todavía dice, o escribió por lo menos ayer, es que nos exhibimos de maneras grotescas, ridículas, y entonces por eso la gente no nos respeta. Entonces, por más que se diga, bueno, pero es que yo no tengo que hacer algo o dejar de hacer algo para que la gente me respete. Sin embargo, es una idea que mucha gente todavía